Dios le bendiga, Iglesia de Cristo. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? El día de hoy pues he traído un tema titulado con una pregunta. La pregunta es, ¿por qué estoy estancado espiritualmente? ¿Por qué estoy estancado espiritualmente? ¿Alguna vez usted se ha sentido estancado espiritualmente? Yo me he sentido estancado espiritualmente. Esta pregunta, hoy en día a mucha gente ellos mismos se lo hacen, porque empiezan su relación con Dios muy bien, pero en el proceso, ¿qué pasa? Se enfrían, se secan, se quedan estancados. Es por eso que el propósito de esta lección, de la predicación, el propósito de Dios es que tú crezcas, que ya no estés ahí donde estás ahora, que crezcamos. Y no es entendible para mí, o sea, yo no comprendo cómo puede haber gente que lleva 10, 15, 20 años en el mismo punto de partida. No es entendible para mí ni tampoco para Dios. Es por eso que el día de hoy esta palabra te va a ayudar. Diga conmigo, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. Hoy vamos a tomar el ejemplo de un hombre. Hemos estado viendo hoy en día en las clases de los días domingos, en las cartas. Este hombre es Pablo, llamado Saulo. Y vamos a leer el texto en Hechos. Nuestro hermano ya lo leyó. Vamos a leer una vez más. Hechos, capítulo 9, versículo 18. Escuche lo que dice. Y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista. Está hablando de Saulo, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y habiendo tomado alimento, porque recordemos que él estuvo 3 días sin comer, y recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban, ¿en dónde? En Damasco. Y esperó 5 años para predicar a Cristo. Y esperó 5 años para seguir a Cristo. ¿Así dice? No, escuche lo que dice Pablo. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban, ¿qué? Atónitos y decían, ¿no es este el que asolaban Jerusalén y los que invocaba este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente hablaba de él. Pero escucha, esto me gusta. Pero Saulo mucho más se esforzaba, crecía el apóstol Pablo, y ellos guardaban las puertas del día de noche, y demostraba que Jesús era el Cristo. Acá no solo vemos que Pablo tuvo ese crecimiento espiritual, sino que también la iglesia, porque si vemos en el versículo 31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, es decir, crecía, fortalecidas por el Espíritu Santo. Pablo no se quedó ahí, no solo tuvo esa conversión con Jesús, no solo tuvo ese encuentro, no solo conoció a Jesús y se quedó ahí, sentado, no, sino que enseguida empezó a predicar el Evangelio, empezó a trabajar, empezó a crecer. Y es por eso que el día de hoy te voy a dar 3 claves para tu vida, si te sientes estancado espiritualmente. 3 claves para salir adelante y seguir creciendo. La primera es nacer. La segunda es conocer. Y la tercera es convivir. A ver, ¿cuál es la primera, mujeres? La primera, nacer. La segunda, conocer. La tercera, convivir. Varones, a ver. La primera, nacer. La segunda, conocer. Y la tercera, convivir. Vamos a ver cómo Pablo convivió y lo vamos a ir desarrollando. Para los que nos visitan por primera vez, lo vamos a desarrollar durante las 3 horas. No, vamos hermano, los próximos minutos. ¿Sí? Bueno, ok, enseguida
Pablo, llamado Saulo, nació de nuevo. Vamos a leer una vez más en el versículo 18. Versículo 18 de Hechos, capítulo 9. Y en el momento le cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista. Vemos que Saulo iba persiguiendo a los discípulos, a los hijos de Dios. Iba en camino en Damasco y tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y fueron tapados sus ojos, cegados. Pero luego vino Ananías y puso sus manos sobre él y fue y recobró la vista, dice. Pero Saulo no solo recobró la vista físicamente, sino que su espíritu reaccionó, fue viva su alma, despertó. ¿Y qué? ¿Y qué hizo? Se bautizó, nació de nuevo. El apóstol Pablo nació de nuevo. Desafortunadamente, hoy en día hay predicadores que no han nacido de nuevo. Hay gente que dirigen alabanzas que no han nacido de nuevo. Hay servidores de la iglesia que no han nacido de nuevo. Y quizás usted dirá, pero hermano Jonathan, ¿qué es nacer de nuevo? Para ello quiero que me acompañe en Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Y dice de la siguiente manera: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo traje una versión que explica un poco mejor, la nueva versión viviente, donde dice: no han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará, es decir, no a una vida que corruptible, que se termina lo físico, sino una vida incorruptible que durará para siempre y jamás será destruida, que proviene de la eterna palabra de Dios que permanece para siempre. Déjame decirte algo. No puedes crecer sin antes nacer. No podemos crecer en las cosas de Dios si no hemos nacido. Nuestra vida espiritual, o la vida es nuestro ciclo de vida. Es claro. ¿Qué es nuestro ciclo de vida? En que nos fuimos a la escuela. Es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Nuestra vida espiritual es lo mismo. Nacer, crecer, reproducir, pero vivir para siempre. Ese es el ciclo. No podemos nosotros crecer en Jesús, en saber, si no hemos nacido de nuevo. Y me encanta lo que le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Escuche lo que dice. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántos fuimos antes que fuéramos nacidos en las cosas de Dios? Fuimos ignorantes. ¿Cuántos hablaban mal de la iglesia? Esa iglesia es muerta, no tienen instrumentos. O hablábamos mal. Pues déjame decirte que si tú fuiste uno de ellos, lo hiciste por ignorancia. Pero si ahora tú ya has nacido en las cosas de Dios, en la obra de Dios, has sido despierto, esas escamas se te han caído. Pero vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Si somos las mismas personas, no que nos equivoquemos, sino literalmente aquellas mismas personas ignorantes, mentirosos, pero que ahora decimos amén, gloria a Dios, o llevamos la Biblia debajo de nuestro brazo, déjame decirte que es una señal que no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo y por eso estás estancado espiritualmente. La pregunta que usted debe de hacerse hoy en día es: ¿soy yo nacido de nuevo? Pregúnteselo. ¿En realidad soy yo nacido de nuevo?
Veamos qué dice en Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Soy yo nacido de nuevo? Sígase con esa pregunta. Dice Hechos, capítulo 2, 38, dice: Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, personal. Es personal. Arrepiéntase usted personalmente y vuelva a Dios. Y en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer entonces para nacer de nuevo? Si tú no has nacido de nuevo, di: Señor, no he sido buen padre de familia, no he sido un buen hijo espiritual, no he trabajado en tu iglesia, perdóname, ayuda en mi crecimiento, ayúdame en mi nacimiento, yo quiero mejorar. Y para usted, amigo oyente que nos visita y que está acá, yo lo felicito porque usted vino acá porque quiere conocer de Jesús. Y Pedro dice: cada uno de vosotros medite en su vida cómo está, arrepiéntase, bautícese, nazca de nuevo y conozca a Jesús. Para usted, amigo, si usted ha visto qué es un bautismo, si usted conoce qué es un bautismo, déjame decirte que si pudiendo bautizarte no lo haces, estás pecando delante de Dios y estás incompletando tu espíritu, tu vida espiritual. Por eso hoy que tienes vida, tienes esa esperanza, que Dios te da la oportunidad de estar acá, Él te dice: mejora tu vida, nace de nuevo, hijo, bautízate, arrepiéntete. Eso es lo que debemos de hacer. Y nosotros como hermanos, pues, debemos de reanimar nuestro espíritu, despertar y empezar a trabajar en la iglesia y no seguir estancados espiritualmente. Voy a cerrar este primer punto, que es nacer. Hermanos, esta palabra yo les estoy hablando para toda aquella persona que en realidad ya no quiere seguir estancado, que en realidad quiere un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. La gente que lleva varios años sentado en el cielo, escuchen, no van a entrar los miembros de la iglesia, no van a entrar los que nomás venimos a veces solo a escuchar y nos vamos iguales. No. En el cielo no te van a decir, o tú vas a decir: oh, yo tenía el contacto de hermano Francisco, yo siempre le pedía el consejo, oración. No te lo van a preguntar, de nada va a servir. En el cielo no vas a decir: yo me conectaba en la plataforma de Zoom. No estoy diciendo que está mal, pero ¿de qué sirve venir a la iglesia si seguimos estancados espiritualmente? Cuando vengamos a la iglesia, cada palabra, cada predicación nos tiene que confrontar, nos tiene que hacer reaccionar, pensar en nuestra vida, de cómo estamos viviendo. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, y que ya no sigamos estancados y que nazcamos de nuevo espiritualmente. ¿Está claro? Amén. No estoy enojado, hermano, no estoy molesto, ¿sí? Sino que me preocupa su vida espiritual. Me preocupa a los hermanos que están estancados. Vamos a continuar con la siguiente palabra, que es conocer. Vamos a irnos a Hechos capítulo 11. A Hechos capítulo 11, versículo 26. Escuche lo que dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a retroceder en el 25. Nos dice quiénes fueron a
enseñar a esta gente. Dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces vemos cómo Saulo ya empezó su crecimiento. Fue a enseñar allá por un año. Con la iglesia enseñaron a mucha gente y los discípulos se llamaron por primera vez cristianos. Entonces vemos cómo fue conociendo Pablo. Pero mi pregunta es, ¿será que Saulo era un ignorante? ¿Será que Saulo era un ignorante o era un doctor? Veámoslo ahí en Filipenses. Abre su Biblia porque para eso venimos acá, para estudiar nuestra Biblia. Veamos ahí en Filipenses capítulo 3. Gracias, hermano. Capítulo 3, versículo 5. Escuche cómo dice el apóstol Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, no venía de cualquier pueblito ahí, mire, sino de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Dice, mire, recordemos que los fariseos eran los que más escudriñaban las escrituras, los que profundizaban las escrituras. Debemos de aprender de ellos. Continúa en el versículo 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En ese tiempo, si usted y yo nos sentábamos ahí con el apóstol Pablo, él nos daba pan con café, mire, porque él conocía todas las leyes de Moisés, todas. Él era, dice, ahí dice en la Biblia, no lo digo yo, lo dice, que era en cuanto a la ley, era irreprensible, era perfecto. Pero me pregunto yo ahora, ¿él qué era? ¿Cómo es? Perdón. Circuncidado al 8º día y todo, mire. Tenía todo, pero mi pregunta es, ¿conocía a Jesús? ¿Conocía a Jesús? Acá nos ven por cámaras y todo, y pues yo también quiero preguntar, tú puedes ser teólogo, tú puedes leerte la Biblia de tapa a tapa, puedes sabértelo, pero si no conoces a Cristo, no conociste nada. En cada página de nuestra Biblia nos manda a uno que es a Cristo Jesús. Saulo no conocía a Cristo hasta cuando tuvo ese encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo, esa transformación que Él tuvo. Entonces, Dios no solo quiere que nazcamos, sino que conozcamos de Él. ¿Quién es Él? Hoy en día hay gente hay tipos de personas que solo se aferran a las predicaciones cuando vienen a la iglesia. Hay esos tipos de hermanos, de amigos, que solo vienen y se aferran y conocen a Cristo por las predicaciones. Cuando ellos tienen un refrigerador ahí en la casa, mire, escrita, que es la palabra de Dios. Pero ¿por qué ellos no conocen a Cristo? ¿Por qué? Porque continuamos leyendo ahí en el versículo 7, lo que dice Saulo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo ¿qué? ¿Aguardado? No, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No conocemos a Cristo porque nuestra vida pasada todavía la llevamos arrastrando, mire. No nos dejamos que nuestro espíritu conozca a Cristo, no dejamos que nazcamos de nuevo. ¿Por qué?
porque no queremos hacer ese sacrificio, ese compromiso de decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas yo soy crucificado juntamente con vosotros, dice, despojándome del viejo hombre, dice su palabra, y entregándome todo a ti. Por eso no conocemos a Cristo y por eso seguimos estancados. Y hay otro tipo de persona que dice, yo voy a creer en el Señor cuando un ángel se me aparezca y me predique el evangelio. A veces existen ese tipo de personas. Pero la pregunta es, ¿cuántos quieren conocer a Cristo? Y yo lo felicito a usted, amigo, que está en este lugar, porque acá no está perdiendo su tiempo. Usted está conociendo a Cristo. Y también a usted, hermano, lo felicito porque usted no solo viene aquí a ser como, por ejemplo, como un estorbo, no, sino que usted también viene a conocer a Cristo. Y lo felicito. Y siga adelante, hermano. Vamos a leer, quiero que escuche esto, es súper importante. En Juan, escuche, en Juan, capítulo 5, libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan, capítulo 5, versículo 39. Quiero que ponga mucha atención, que por un momento despierte su espíritu y que esta palabra le toque su corazón. Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá le hablaba a los fariseos, escudriñar. No solo es, como le decía, no solo es conocer las Escrituras, no solo es saber los textos bíblicos o saber toda la Biblia, sino que es también conocer a través de ello a Cristo. En las historias bonitas de David, Goliat, esas no te van a transformar. No estoy diciendo que no lo leas, no. Pero si no ves ahí a Cristo, nunca vas a ser transformado. Sansón no te va a transformar. David no te va a transformar. El único que te va a transformar y que te va a cambiar tu vida es Cristo. Él es el único. Nosotros no conocemos a Jesucristo y no tenemos ese crecimiento porque a veces somos todavía, porque a veces no abrimos nuestra propia palabra. Yo soy hombre, hermanos. En esta vida físicamente soy hombre. Yo me puedo equivocar. Yo les puedo dar un mensaje mal porque soy hombre, no soy perfecto. Pero usted, como le decía, usted tiene un refrigerador en su casa, que son las Escrituras, y esa jamás se va a equivocar. La pregunta es, ¿cuándo usted se va a dar su propio alimento? ¿Cuándo usted va a empezar a estructurar su templo y no dejarse que los predicadores le estén hablando? No, prepárese su propio alimento. Y ya no sigamos en equivocación, sino que ¿cuántos han ido al gym o cuántos han tenido un deporte que les gusta? Cuando nos gusta el fútbol, anhelamos ser mejor y decimos, yo quiero ser mejor. Y a veces vamos a nuestros entrenamientos o en el gym, que yo quiero verme así con mis cuadritos y todo. ¿Qué necesitamos ahí? Mucha fuerza y práctica. Nos disciplinamos, nuestra fuerza espiritual, yo quiero lograr eso, quiero tener músculos, pero nunca utilizamos esa fuerza física para mejorar nuestro crecimiento espiritual y seguir conociendo a Cristo. Nunca lo utilizamos. En lugar de eso, utilizamos para cosas malas, para cosas peores. Escuche esta palabra que lo encontramos en Hebreos 5:12. Esta palabra duele, pero es palabra de Dios, no es mía. Escuche lo que dice Hebreos
capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. En una ocasión yo fui a una clínica con unos médicos, y vi a una madre con su niño, ahí como de 7, 8 años, que estaba, mire. Y de repente el niño se le acerca y le dice, quiero, y le dio de comer, mire, le dio de mamantar al niño. Pues yo me quedé así asombrado y dije, oye, ya está muy grande y todavía le está dando de mamar, mire. No se ría, porque escuche lo que Dios le dice hoy en día, escuche lo que dice en el versículo 18. Porque debiendo ser ya, ¿qué? Maestros de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es, ¿qué? Un niño. Estamos haciendo ese mismo oso que estaba haciendo ese niño ahí, mire. Todavía estamos ahí con el predicador que nos dé leche, mire. Cuando nosotros no empezamos a prepararnos nuestro propio alimento espiritual, ¿cuándo va a empezar a conocer a Cristo? ¿Cuándo? Hoy de ese primer paso de salir de su zona de confort y crecer con Cristo. Número 3. Como le decía, no estoy molesto, hermanos, me preocupa. Número 3 es convivir. Pablo aprendió a convivir. Vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11, versículo 11-29. Vamos a ver cómo Pablo se empezó a involucrar, a formar su equipo, a convivir. Recordemos que Pablo, ya leímos quién era Pablo, era perseguidor de la iglesia. Los discípulos no se animaban a acercarle a él, porque él era un hombre de palabra y sabía que él lo mataba. Por eso él tuvo ese encuentro con Dios sobrenatural, para que él fuera cambiado. Él se empezó a sujetar con los discípulos, con la iglesia, y además él llevó una ofrenda. Ahí dice en Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso capítulo 11, versículo 29. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron a enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo. Mire, imaginémonos a Saulo, ese perseguidor de la iglesia, yendo allá con los hermanos a entregarle un sobre. Mire, qué miedo. Es como que si Satanás venga a hoy y nos dé un sobre, mire. Era un miedo. Pero Pablo empezó a tener esa convivencia. Pablo aprendió a trabajar en equipo. Su primer viaje misionero se fue con Bernabé y Juan Marcos. Fue con Juan Marcos. Este joven, este chico, pues se fue, y en medio del camino dice que él dijo, pues está muy dura la cosa, mejor me regreso. Y él se regresó. Dejó solo a Saulo. En el segundo viaje, pues Bernabé dijo, vayamos a ver cómo están las iglesias, hagamos ese segundo viaje y llevémonos a Juan Marcos. Y él dijo, no, dijo, porque recuerda que él nos dejó. Y tuvieron una, ¿qué? Discusión. Tuvieron, ¿qué? Roces. Mire, en la convivencia va a haber roces. Y para ello quiero que vaya conmigo en esta historia. Me gusta esta historia de Gálatas, donde Pablo y Pedro tuvieron esos roces en la convivencia. Gálatas capítulo 2. Ya voy a finalizar. Gálatas capítulo 2. Versículo 11.
al 21. Capítulo 2, versículo 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara, porque era de condenar, dice. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, que comía con los gentiles, pero después vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, dice Pablo, cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro a solas, lo llamé a solas, no, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre gentiles. Acá tuvo una discusión Pablo con Pedro, porque Pedro solo se juntaba con un grupo, no de la circuncisión, dice. Se juntaba, pero cuando miraba a Pablo dice que se alejaba y se apartaba, y dice que hasta arrastró a otros, hasta Bernabé ya iba, mire. Y eso no le empezó a gustar a Pablo, entonces Pablo se lo hizo saber. Tuvieron esa discusión, mire. En la convivencia siempre vamos a tener roces con nuestra hermana, pero si no aprendemos a madurar en la convivencia, vamos a estar de iglesia. No, es que el hermano me dijo esto y me dolió, mejor me voy. Nunca vamos a aceptar, no vamos a madurar. Para salir de ese estancamiento tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a madurar. Todos aquellos errores, aprender de tus propios errores, cuando te los hagan saber, como Pedro. Pedro, cuando se le fue dicho eso delante de todos, mire, fue una zarandeada de él. Él no se fue, no, siguió todavía en el ministerio de Cristo. Y también necesitamos una convivencia sincera. Y en Hechos, último pasaje, en Hechos, capítulo 20, vemos qué convivencia sincera Dios quiere que nosotros tengamos. En Hechos capítulo 20, versículo 17. Escuche lo que dice. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, le dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, cómo he convivido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a adelantarnos en el 34. Ahí Pablo los hizo llamar a los ancianos diciéndole que él, dándole su despedida, que ya iba a marchar y que los iba a extrañar. Y escucha acá en el 32 en adelante: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándole al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose de gran manera en la palabra que dijo.
en que no vería más su rostro y le acompañaron al barco. Ellos no querían que Pablo se fuera. Ellos no querían. ¿Por qué? Porque había tenido una convivencia sincera con ellos. Dios quiere que tú tengas una convivencia en Cristo, sincera. Que cuando digan, oh, se fue la hermana fulana, nos quedemos tristes. Y que no digan, ah, qué bueno que se fue la hermana. No, sino que tenga esa convivencia sincera. Nazcamos de nuevo, revivamos nuestro espíritu, conozcamos más de Cristo, de su palabra, y convivamos con Cristo. Hermanos, seguir a Jesús, decir Él es nuestro Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, dio un gran ejemplo. Él dio un gran ejemplo y lo demostró. Y lo dio a conocer que seguir a Jesús no es cuando estamos contentos, no. No es cuando nos vaya bien en la vida, no. Él fue muy claro, persecución tras persecución, caía de una cárcel a otra cárcel, lo azotaban azotes. Seguir a Cristo no es para cobardes, es para valientes, para los que quieren sufrir en Él. Así que, amigo, si tú quieres seguir a Jesús, no te estoy diciendo que es lo más fácil, ¿no? Es difícil esta carrera, pero Él te ayuda a seguir adelante. Y es lo mejor que puedes encontrar en esta vida, porque sin Él nuestra vida no tiene sentido, somos inútiles sin Él. Él es el que nos da el Espíritu Santo, el que nos ayuda a nacer de nuevo y a ser una nueva criatura. Y Él te dice hoy, hey, ¿cuándo vas a pensar en decir, no, necesito cambiar, necesito ir con mi familia a conocer de Dios, a buscar más de Él? ¿Cuándo vas a pensar en esas cosas? Nuestro hermano va a pasar a hacerla con un canto de invitación y quiero que se pongan de pie.